Bueno, ofrecemos unas disculpas, sí, nosotros sí ofrecemos disculpas porque ustedes se lo merecen, porque son nuestro auditorio y porque nos acompañan cada mañana. Tuvimos un apagón de energía, sí pagamos, no como gobernación, nosotros sí pagamos. Es que Telmex le quitó el servicio a la Secretaría de Gobernación por no pagar. No, nosotros sí, nomás fue un apagón ahí de repente, pero ya estamos de regreso conversando con Nathan Wolf. Les decía, él fue embajador de México en Singapur, pero además es un experto en asuntos internacionales. Gracias, Nathan. Pues sí, no sé dónde nos quedamos, pero lo repito, qué necesidad, francamente, de estar buscando con quién pelear. Así es, yo creo que es básicamente un distractor, es usar el tema político el tema internacional para una narrativa política interna. Traemos varios temas en el horno aquí en México y yo creo que esto ayuda a concentrarnos o que por lo menos la audiencia se concentre en otros temas. Y resulta paradójico cuando dice que no le gusta intervenir en temas internacionales. Y pues hemos visto a lo largo de este sexenio que depende en cuál tema, si interviene o no interviene, se manifiesta sobre si le cae bien o mal un presidente. Hemos roto relaciones diplomáticas, cosa que no sucedía en años, como mencionabas tú antes, con Ecuador. Y, por ejemplo, yo en todos mis años en el Servicio Exterior mexicano nunca había oído casos de que se declarara persona non grata a un embajador mexicano. Y en este sexenio, pues van 3. Pues Bolivia, Perú y Ecuador. Y luego pues hace una pausa, ¿no? En las relaciones con los embajadores de Estados Unidos y de Canadá, ¿no? Vamos a darnos un break, ¿no? Que en realidad a lo mejor es su nueva doctrina en política exterior, porque el término pausa en las relaciones pues no existe. No existe, entonces nadie sabe bien a bien qué es eso. Será una doctrina que él tendrá que ir afinando, o ya no afinó, y a ver qué pasa en el siguiente sexenio. Pero no existe eso, o sea, existen temas de si me molesto, lo cual es válido, que te moleste lo que pasa con otro pues gobierno. Mandas un extrañamiento, ¿no? Entonces, mandas citar al embajador de ese país en tu Cancillería, le dices que no te gustaron las declaraciones, si sigues total, mandas traer a tu embajador de ese país. Haces diplomacia, exacto. Pues. Haces diplomacia. Escuchas, no rompes el diálogo. La realidad es que en la diplomacia siempre habrá cosas que no nos agraden. Pero mantener el diálogo es lo que te va a permitir escuchar, conversar y poder llegar a una resolución. Cuando ya de plano rompes pausas o demás, ya es más difícil estar haciendo ese tipo de arreglos que deberían de convenir para tu población y para la otra. Y en el caso de aquí de España, pues es el segundo inversionista extranjero que tenemos, o sea, y la cantidad de empleos que generan en el sector energético, en el sector turismo, financiero. Gran parte del sistema financiero mexicano son bancos españoles. Sí, claro. Ahora, esta frase, ¿no?, que siempre repite el presidente, la mejor política exterior es la política interior. Pues ya no tanto, ¿no? Es decir, cuando tenemos un mundo tan globalizado, cuando tenemos relaciones tan estrechas, en este caso con estos países, pues sí tienen efecto en la política interior. Así es, y deberíamos de apalancar más bien nuestra política interior en la política exterior, beneficiarnos de lo que está pasando en el exterior, de toda esta interacción. Digo, antes no vivíamos tan interconectados como lo hacemos ahora, y ahora sí más bien sería estar aprovechando esa política. Y comentaba yo que en el caso de México, pues, la ausencia de nuestro jefe de Estado y jefe de gobierno en los foros internacionales, en las reuniones, en viajes de trabajo, significa básicamente en que en vez de que nos sentemos a la mesa, estamos en el menú, porque los que sí sigan sentados a la mesa hablan de nosotros. Y no hay quien levante la voz por México, que siempre había tenido un desempeño muy activo, ¿no? En el concierto internacional, es decir. Si consideramos nuestro tamaño de economía, tamaño de población, de territorio, pues somos un referente, una potencia emergente, y lo que se dice y pasa en México es escuchado por todos, o era escuchado por todos. Entonces, tenemos que retomar ese activismo. El hecho mismo de que el jefe de Estado esté presente en una reunión internacional habla mucho de la posición de ese país. Y de todos, como decíamos, pues si no, de todos van a hablar de nosotros, y eso nos puede afectar. Ahora, al presidente no le gusta viajar, ¿no? Al todavía presidente no le gusta viajar.
Pero bueno, para eso tiene a su gabinete. Estoy de acuerdo, pero hay cosas en las que es él tiene que ir. insustituible. Sí. O sea, hay cosas en las que un jefe de Estado no puede ser sustituido ni por el mejor o la mejor canciller del mundo, porque no es jefe de Estado. Entonces, ahí sí creo que no tendría que haber sido otro. Digo, el hubiera ya no existe. Esperemos que esa situación se corrija. El nuevo canciller designado, Juan Ramón de la Fuente, espero tenga, porque tampoco hemos oído nada de los que integran el gabinete, de qué piensan y qué opinan, pero espero haya una modificación en ese sentido. Viene de su experiencia en Naciones Unidas, en los foros multilaterales. Ahora, es un discurso muy efectista en México, ¿no? Y muy popular, en el sentido de, pues les habla el presidente a los suyos, en el sentido de que nos pidan perdón, que se disculpen, ¿no? Por habernos conquistado hace cuántos siglos, ¿no? Que además, bueno, ahora si quieres hablamos de eso, pero porque qué mal redacción la carta de la presidenta electa también, ¿no? ¿También? Con errores. Ahí habla hasta de que su equipo, aunque ella todavía no asuma, ya es la presidenta electa. Entonces, ese comunicado, independientemente de si nos gustaba o no, tendría que haber estado revisado y vuelto a revisar y no tener esos errores que luego ella misma tuvo que corregir también públicamente. Entonces, sí, no da buenos augurios esa parte. Pues sí, ¿no? O sea, malas las fechas, la redacción, pues muy pobre. Y los 500 años, ¿no? También es discutible. Estamos usando este discurso de narrativa histórica para fines internos, que también tiene que ver con el que no le gusta viajar al todavía presidente López Obrador. Aquí le habla siempre a su público, que es lo único que le interesa. Creo que haya habido un gran error. Tuvo un bono democrático impresionante que pudo aprovechar para unificar y lo hizo para polarizar. Y no, bueno, pero pues él cumplió con sus objetivos, ¿no? Pues ahí están sus reformas. Las va a firmar él todavía el lunes, ¿no? Yo soy de la idea de que aunque gane el que no quiero que gane o no me guste su ideología, ya una vez presidente, eres presidente de todos los mexicanos. No, bueno, eso sin duda coincidimos, pero para sus objetivos... No, y arrasó y tiene aplanadora en el Congreso, sin duda alguna. Por eso mismo creo que es importante la unificación de posiciones. Y sí, hay mucho público aquí internamente que le aplaude. Le aplaude y le gusta el tema ese, pues nos estamos peleando con el rey. El rey no nos contesta ni un golpe. También porque no puede contestarnos esos golpes. Entonces... Sí, es que eso también tendría que saber la gente, ¿no? Que al rey no puede. Exacto. Está impedido. Exacto, la política exterior la lleva el presidente del gobierno español mediante su ministro de Relaciones Exteriores. Y ellos sí se han pronunciado ya en repetidas ocasiones sobre este tema. Y luego también es con quién te pones a los golpes, porque, por ejemplo, le ha mandado cartas a otros jefes de Estado, como a Biden, que no le han contestado y ahí no hemos tenido todavía esta reacción. Ajá. Ahora, la sintaxis, todo del comunicado de Claudia, como decíamos, es muy pobre. No solamente el error de tiempo, fechas. ¿No? De fechas, pero la sintaxis es pobre, ¿no? ¿Dónde está la diplomacia? Justamente ahí es donde nos está faltando. La diplomacia es diálogo, la diplomacia es abrir puentes, la diplomacia es no cerrar puertas, no encasillar a nadie, no ponerlo contra la pared, sino siempre dejar opciones para poder encontrar la solución que mejor nos convenga. Y sin duda el comunicado y su segunda versión tampoco hacen eso. Ahora, yo decía, qué oso con el rey, ¿no? ¿Tú crees que tenga algún tipo de repercusión desencuentro, digamos, que a lo mejor es una minucia, pero crees que... No, a ver, yo creo que para España México es muy importante, o sea, sí es realmente la relación diplomática México-España es de suma importancia, deberíamos de fijarnos más ya en el pragmatismo y no en la parte ideológica de esta relación. Sin duda también creo, y por lo que he leído, internamente la oposición se ha unificado en favor del rey, o sea, tanto la izquierda como la derecha han estado opinando que es inaceptable lo que México sí, va a venir pide. Un diputado nada más representando a un partido político. Sí, ¿no? Pero ya no viene como representante del gobierno español. No viene, no, representando a un partido político. Entiendo que creo ¿no? que ni el embajador de España estará presente por lo mismo. Entonces, sí creo que era una situación completamente
innecesaria, sobre todo en un momento de inicio de una nueva administración. A ver, yo recuerdo momentos... deberíamos estar viviendo un momento festivo, o sea, porque a final de cuentas también estamos teniendo a la primer mujer presidenta del país. Esto debería de ser el enfoque. Una gran celebración. Una gran celebración, que creo que le están robando a ella misma esa celebración, porque en el 2000 vivimos una celebración con Vicente Fox y la transición. ¿Te acuerdas el qué pasó, Rey? Exacto. ¿No? Sí, todo eso era festejo. En el mismo 2018, la llegada de la izquierda, de un gobierno progresista, también era un momento festivo. No estamos viviendo ese momento festivo ahorita y la verdad es que es triste, porque a final de cuentas sí es un gran hecho el que una mujer sea la primera presidenta de México. Sin duda, sin duda. Ahora, entonces no ves que pudiera tener ningún efecto. Yo la verdad no creo. O sea, creo que esto va a quedar más en el anecdotario. Sí, es más anecdótico que cualquier otra cosa. Por eso yo decía, pues qué necesidad, ¿no? Ahora, nuestra relación con Estados Unidos, todavía esta mañana el presidente, no sé si llegaste a verlo, pero en su conferencia de cada día, habló de lo que pasó en el Senado de la República cuando se aprobó esta reforma a la Guardia Nacional. Y dijo que Marco Cortés, coordinador de los senadores en el Partido Acción Nacional, le había hecho una pregunta a Adán Augusto, quien coordina a Morena en el Senado, en el sentido de si Morena estaría dispuesto a tipificar todos los ataques, amenazas, etcétera, del crimen organizado en nuestro país como terrorismo. El presidente, otra vez, con un olfato increíble, ¿no? Pasó este fragmento en la mañanera y dijo: ¿quién le dictó esto a Marco Cortés? ¿Estados Unidos o quién? ¿A cuenta de qué? Pregunta esto Marco Cortés. Y esto es porque pues se han oído muchas voces en Estados Unidos en el sentido de que pues habría que llamarlos terroristas, ¿no? A estos integrantes del crimen organizado. ¿Cómo ves lo que ha pasado con Estados Unidos en relación al tema crimen organizado? Yo creo que sin duda están muy preocupados. También creo que eso que se dice aquí en México, de esa esperanza que Estados Unidos se pronuncie, intervenga y demás, no va a suceder y no tendría ni siquiera por qué suceder. Ellos están en su proceso electoral. Además, bastante complicado que lo están teniendo. Y le hablan a los suyos también. Y le hablan, pero ahí sí toda esta independencia y autonomía de las diferentes agencias estadounidenses, esas sí están sobre el tema. Y entonces tenemos el episodio del Mayo Zambada y del otro hijo del Chapo, y tenemos el episodio de García Luna. O sea, esas siguen trabajando porque además se mantienen independientemente de quién vaya a ser su próximo o próxima presidente. Entonces, aquí en realidad es qué está pasando tras bambalinas. Y yo creo que sin duda alguna aquí preocupa mucho de lo que está pasando tras bambalinas. Las declaraciones, por ejemplo, en el juicio de García Luna no han sido lo que aquí esperaban que fueran. Quién sabe qué vaya o no vaya a decir el Mayo Zambada. Entonces, a ver, creo que es inaceptable el tema de que se diga que son grupos terroristas. Eso sí, yo también lo creo. Pero también creo que es una cortina de humo, como se dice, para cambiar qué está realmente pasando, qué está pasando en este escenario, y que donde él quiere tener también el control de quién es culpable, quién no es culpable, quién sí está con el crimen organizado o quién no está con el crimen organizado. Ahora, ¿qué ha pasado con el servicio exterior de carrera, Natán? Ay, mira, yo fui miembro de ese servicio por más de 20 años y la verdad sí es muy triste. O sea, porque se dijo, sobre todo en la campaña del presidente López Obrador, en todas sus campañas, la importancia de fortalecer al servicio exterior, de tener a los cuadros preparados, a los diplomáticos de carrera en esto. Y la verdad es que en los últimos años se venía consiguiendo. O sea, hasta antes de este sexenio, el embajador en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Reino Unido, en Francia, eran en Argentina, en Brasil, eran embajadores de carrera. Y en este sexenio
esas embajadas, por lo menos con las que hemos tenido más relación, están ocupadas por miembros políticos. Y yo no digo que un político sea mal embajador, nada más no es un diplomático de carrera y eso sí va en detrimento. Pues como en los viejos tiempos, ¿no? Así del es. PRI, no te doy esta embajada. No, hemos visto además aquí sí, ahora sí, transaccional. O sea, porque sí, transaccional. Se ha hecho una asignación transaccional de esas embajadas. Sí. ¿No? Y entonces, ¿nuestro servicio? Pues yo creo que sí están un poco, en su mayoría, digo, me imagino y no conozco a todos y todos tienen su propia opinión, habrá quienes a lo mejor estén a gusto, pero yo creo que en términos generales sí hay un desánimo en ese sentido, de falta de apoyo hacia la Cancillería y hacia lo mismo, o sea, por ejemplo, el que el presidente no viaje también es en detrimento de la fuerza del embajador en cuestión. Cuando uno está en una embajada, en un consulado y te va a venir a ver tu jefe de Estado, eso te abre otras puertas y otros canales que no te abren en tu trabajo normal. Entonces, realmente para muchos es una importante... Para poder hacer acuerdos. Para poder hacer acuerdos, claro, para poder destrabar temas, para avanzar en nuevos temas de cooperación. Y de pronto me sospecho que estos temas a la gente no le interesan mucho, como si no tuvieran un efecto en nosotros, ¿no? Así es, creo que justamente la gente no considera la política exterior como importante, porque a lo mejor en muchos casos no entendemos o no comprendemos qué es lo que realmente... ¿Qué está en juego? ¿Qué está en juego? ¿Qué nos beneficia? La inversión, los empleos, el comercio y qué tiene todo eso impacto, la cooperación educativa, cultural, científica, transferencias de tecnologías. Hay muchas cosas en juego que están detrás de. Y, por ejemplo, el Servicio Exterior y la Cancillería no es dueña de los temas, porque todos los temas son de alguien más, pero son los que gestionan de manera profesional esos temas. Claro. Ahora, bueno, pues llegará un nuevo secretario de Relaciones Exteriores, que ha vivido en el extranjero muchos años, que ha sido representante de México en organismos internacionales. ¿Cómo lo ven? Pues yo creo que en el papel y lo poco que lo conozco es una muy buena noticia. Uh-huh. Pero también está esta gran incógnita de qué va a pasar a partir del 1 de octubre. Claro, porque tiene una jefa. Exacto. ¿No? Y la incógnita mayor es sobre la jefa. Exacto. Quien delinea, ¿no? Pues ahora sí que todo el tema exterior, pues es el presidente, la presidenta en este caso. De hecho, eso está estipulado en la Constitución. El artículo 89 de nuestra Constitución estipula que quien dicta la política exterior del país es el jefe de Estado y de Gobiernos, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya, pero lo ves como una buena noticia, digo. Yo lo veo como una buena noticia, creo que puede haber cosas buenas, pero efectivamente dependerá, él va a ser el ejecutor de esa política exterior, pero quien dicta la política exterior, y seguramente se dejará, espero, asesorar por él, es la presidenta. Bueno, para eso son los equipos de trabajo, ¿no? Y las distintas carteras y los distintos ministros, ¿no? Ahora, pues no es quizá una buena noticia el hecho de no sé cómo llamarle, ¿no? De verdad, zipizape entre México y España, considerando que ya fue la presidenta electa la que estuvo de acuerdo en esta... Ahí sí que no sé cómo llamarle, la verdad, no sé cómo llamarle. Desconozco ahí sí detrás qué pasa. Te presiono, lo escribes, lo hago por gusto, tampoco, lo hago por convencimiento. Pero por lo que nosotros sabemos, pues ahí está la carta firmada por ella, ¿no? Así es. Y que en todas, y volviendo, analizando el tema, no hay ninguna falta de respeto ni de nada, porque además sí se contestó. No se contestó lo que queríamos escuchar, eso también es cierto. Pero contestaron y no ignoraron el tema. Entonces creo que deberíamos de ser más bien pragmáticos y seguir, o sea, vuelta a la hoja, no nos gustó. Lo que sigue, ¿no? No, porque además pretendemos juzgar actos del pasado con nuestra realidad actual. Sí, o sea, con la gente de hoy. Con la gente del 2024, ¿qué pasó en 1492? O sea,
ese es el tipo de cosas que creo que no vienen tanto al caso, ya más allá de que si se entra, que si era Castilla y no España, y si eran los aztecas y no México, pero independientemente de eso, era 1492 bajo la óptica del 2024. Sí, sin duda, sin duda. ¿Sabes cuánta gente viene invitada? ¿Cuánta gente vendrá? Pues he estado leyendo en periódicos que si estaban confirmados 90 países representantes en la toma de posesión, cuántos jefes de Estado no. Además, hasta porque la mayoría de la gente ni va a entender lo de este conflicto o desencuentro, más que conflicto, ¿no? este desencuentro entre España y México. Y entonces a muchos que de repente prendan la televisión el 1 de octubre y no vean al rey de España, van a decir, ¿qué pasó? O sea, si el rey de España va a todas las tomas de posesión, sobre todo de América Latina, sí, claro. Y ha venido a todas las de México en los últimos años, y además venía hasta como príncipe heredero. Sí. Entonces, como que sí va a causar, yo creo, gente que a lo mejor no se ha enterado todavía de este desencuentro, va a decir el 1 de octubre, ¿y dónde está el rey de España? Pues sí. Pues no vino. No fue invitado y por lo tanto, pues no viene, porque uno no va donde no lo invitan. Exacto. Así es. Muchas gracias, Natán. Gracias a ti.